¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tribuna. Hoy tenemos varios temas para compartir con ustedes, pero también uno de los temas que realmente nos interesa, que hace días queremos hablar, tiene que ver con esta guerra. ¿Por qué la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué pasó en el 2014 ya? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo nos afecta como país? Vamos a estar conversando sobre esto y otros temas. Nos estará acompañando el viceministro de Estado de Tributación. También estaremos hablando con la periodista, escritora, analista argentina, Hinde Pomerianek, desde Buenos Aires, en un contacto vía Zoom en un rato nada más. Y más adelante sobre qué es el deporte de orientación, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver los mapas para hacer deporte? Gloria, a vos que te gusta tirarte en saltos, en paracaídas, ¿alguna vez pensaste en el deporte de orientación? No, la verdad que no. Te mentiría, me voy a enterar ahora. Hoy vas a enterarte de esto entonces. Pero estoy seguro que la guerra sí te interesa. No, sí, sobre todo las consecuencias después. Yo creo que nosotros vivimos una etapa así histórica. Pasamos por una pandemia que es impensable y posteriormente una guerra. Todo lo que te dicen que no podría pasar nos está pasando y el impacto que se tiene esto también a nivel económico y procesos humanos que realmente en algún momento supongo que va a haber libros en el cual hagan todo este tipo de análisis, pero hoy nosotros nos toca vivirlo. Claro, los memes hablan de terminó la pandemia y empezó la guerra, Gloria. En los libros que enseñamos en la universidad, en los casos de crisis de comunicación, por ejemplo, solemos hablar de guerras, de revoluciones, de crisis, de pandemia. Juro que nunca mencionaron, por lo menos en los libros que me toca utilizar en la universidad, donde me toca trabajar con lo que es crisis de comunicación o relaciones públicas. Pero bueno, son cosas que también vamos escribiendo y vamos aprendiendo en estos tiempos. Y bueno, y sobre todo yo creo que en un punto muy importante para nuestro país, de la crisis, Paraguay, ¿qué puede quitar? ¿Qué es lo que siempre hablamos? ¿Qué es lo que a nosotros nos caracteriza? Lo que decimos que somos ricos, ¿en qué? Bueno, ¿qué se puede hacer? Así es que agradecemos el tiempo y la presencia al viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Alcides Orué Ortiz. Él también es comunicador, porque comunica todos los días, Gloria. Sí. Cuando prendemos la radio a las 6 de la mañana, a veces ya lo estamos escuchando hablando y hablando muy bien de este tema. A lo mejor ni pusimos en el guión hablar de este tema de la guerra, pero no podemos dejar de hablar de lo que es la consecuencia, porque finalmente todo esto que estamos viviendo, viceministro, es consecuencia de una guerra. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches, César. Buenas noches, Gloria. Bueno, un placer poder compartir en la tribuna. Realmente alegre de poder estar por primera vez en el programa. Y bueno, sí, lastimosamente, como bien lo decían, jamás íbamos a imaginarnos que después de una pandemia nos iba a tocar enfrentar las consecuencias de una guerra. Muchos dicen, pero está a más de 10.000 kilómetros, ¿verdad? Pero ¿cuál es el impacto que estamos teniendo? Lastimosamente, somos un país que depende 100% de productos derivados del petróleo, en este caso diésel, nafta, y hoy tenemos un impacto muy fuerte, lastimosamente, a consecuencia de esto. Pero no solamente Paraguay, ¿verdad? Creo que estos espacios nos dan la oportunidad de poder contarle a la gente que no es solamente que es una cuestión de falta de gestión o que es un problema del presidente de la República, como muchos creen, ¿verdad? Decían, en la época anterior no teníamos tanta suba de combustible, ¿verdad? Pero no teníamos que enfrentar una situación de guerra que hace que, en este caso, Rusia, como el tercer país productor de petróleo, lógicamente las consecuencias de las sanciones económicas que le están haciendo hace que hoy haya ese aumento en el precio de los productos derivados del petróleo. Entonces, lógicamente, eso tiene un impacto negativo en la economía, ¿verdad? Ahí es donde surge una solución parche, como le dicen, que es la de subsidiar solo a Petropar, ¿verdad? Y bueno, genera también una distorsión en el mercado. Pero realmente es una cuestión bastante complicada, no es sencillo, y todavía vamos a tener que debatir qué va a pasar después de unos meses cuando esa ley termine, ¿verdad? En primer lugar, no sabemos penosamente el tiempo de la guerra. O sea, por más que existan, hubo 4 encuentros, no se llegó a nada hasta ahora. Estoy seguro que muchos quieren que la guerra ya termine, más todavía cuando sentimos que una guerra de consecuencia mundial, no hablamos de una tercera guerra mundial,
pero estamos hablando de una guerra que tiene una consecuencia mundial en países donde uno puede decir, como usted lo dijo, estamos a más de 10.000 kilómetros por acá, estamos sintiendo los efectos. Entonces también esto implica que todo lo que tiene que ver con la economía o una reingeniería de un país tenga que repensarse, viceministro. Sí, yo creo que es un momento en el cual tenemos que ya se habló de esto, pero siempre es importante que podamos entender de qué se trata. Hablar realmente de que tenemos que ir migrando un cambio en la matriz energética. ¿Y eso qué significa en términos sencillos? Paraguay es un productor, sí, de energía eléctrica, entonces, ¿por qué no aprovechar esa producción que tenemos? Paraguay es, a nivel regional, es el país donde más barato se paga la energía eléctrica. Y bueno, aprovechemos eso y cambiemos todo lo que tiene que ver el transporte público de carga, el transporte público de pasajeros, que cambie a esa matriz, ¿verdad? Entonces, aprovechar la tecnología que hoy hay en lo que tiene que ver con todos los vehículos eléctricos. Entonces, creo que es un momento ya que tenemos que hablar de eso y aprovechar nuestro nivel de producción, ¿verdad? Entiendo que la Secretaría Técnica de Planificación ya está trabajando sobre eso, también el Ministerio de Hacienda, pero creo que como sociedad tenemos que ir ya instalando eso y que realmente sea una realidad y que sea una política de Estado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque si hablamos nomás de política de gobierno, esto termina cuando este gobierno vaya y bueno, entonces si hablamos de política de Estado tiene que mantenerse en el tiempo, independientemente de los signos políticos o de los grupos políticos que están, ¿verdad? Y más teniendo en cuenta de que Paraguay necesita políticas de Estado que se mantengan en el tiempo, que sean sólidas y que realmente ayuden a construir el desarrollo, no solamente económico, sino el desarrollo industrial de nuestro país, que creo que tenemos muchas ventajas que tenemos que seguir aprovechando. Viceministro, o sea, como paraguayos tenemos un reconocimiento de lo que es Itaipú, lo que es las energías que tenemos, también lo de Yacyretá. Digamos que por ese lado nosotros tenemos esa comprensión, digamos. Pero en la práctica, ¿cómo debería de darse? Porque lo que vos estás planteando, realmente creo que no hay ningún político, porque también tendríamos que hablar en esos términos, quiénes son los que definen finalmente los gobiernos, van a entender que es una opción, porque así como estamos pasando ahora, es una situación difícil. Y si damos esa opción en la cual siempre decimos que tenemos la energía más barata, entonces, ¿de qué depende para que eso se pueda aplicar o se inicie ese proceso? Yo creo que depende mucho también de que los proyectos, no solamente de políticos, desde el punto de vista de lo que se entiende como senadores, diputados, etcétera, sino que como política de Estado, yo creo que tenemos que abordarlo en un conjunto mucho más amplio, en el conjunto académico, en el conjunto de grupos sociales, todos deberían participar y debatir esto, ¿verdad? E instalarse eso como algo, una agenda país, como una agenda prioritaria, ¿verdad? Creo que ese es el desafío que tenemos. El gobierno está trabajando sobre eso, pero nosotros, por ejemplo, el otro día en el Congreso nos tocó con el viceministro Haas. Decían, ¿y por qué no lo hicieron antes? Nosotros le contábamos que el Ministerio de Hacienda 3 veces ya presentó, o 2 veces anteriormente ya presentó un proyecto, un fondo de estabilización, pero nunca tuvieron en cuenta los senadores y diputados para aprobar ese proyecto, ¿verdad? Y hoy se ven de que era importante, necesario tener ese tipo de recursos para hacer frente a los momentos de vacas flacas, como se dice, ¿verdad? Porque los recursos de estabilización o los fondos de estabilización lo que sirven es para poder equilibrar un poco la balanza al momento cuando hay situaciones de bajo ingresos o en este caso donde hay alza pronunciada de productos, como el caso que nos está pasando, ¿verdad? Esos recursos anticíclicos en otros países funcionan y bueno, creo que este también es un momento para poder hacerle caso un poco a los técnicos que algo entendemos de las finanzas públicas, ¿verdad? Toda la vida nos preparamos para esto, ¿verdad? Por lo menos en mi caso como funcionarios de 29 años en la función pública, creo que es el momento que nos están dando la oportunidad en este gobierno de poder ocupar estos cargos y poder demostrar todo lo que aprendimos en todos estos años. Esto, bueno, digamos, hay que pensar, creo que en el país hay mucho patriotismo también. Sí. O sea, convengamos, porque un poco trato de entender que justo nos toca un año electoral, eso nosotros no podemos olvidar o dejar de lado. Pero creo que hay también mucho grado de patriotismo, no lo estamos pasando bien, o sea, entendemos, pero tenemos también una solución, que es una ventaja si uno ve a nivel regional lo que pasa. Sí,
Yo creo que tenemos la oportunidad de poder cambiar esa matriz porque somos productores de energía eléctrica, ¿verdad? Y tenemos que aprovechar eso, ¿verdad? Y nos va a salir mucho más barato, ¿verdad? Tenemos nomás que buscar una política realmente sólida en el sentido de que no solamente es comprar vehículos, sino que la infraestructura, la redistribución que sea mucho más eficiente, ¿verdad? Algunos decían de qué nos sirve tener la energía o tener 2 hidroeléctricas si al final con una lluvia se va la energía, ¿verdad? Claro. O con vientos ya se va la energía. Entonces, tenemos que ir cambiando esa matriz, hacer posible de que los vehículos en general puedan abastecerse en todo el territorio paraguayo, ¿verdad? No solamente con talleres que puedan hacer frente al uso más elevado en la cantidad de vehículos eléctricos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso se tiene que instalar y tenemos que ir pensando ya en cuál va a ser el plan B, porque esto no sabemos cuándo se va a acabar, ¿verdad? Sí. Y estar dependiente 100% de productos derivados del petróleo, que también tienen un impacto en el medio ambiente, yo creo que es el momento ya de dar vuelta a la página de eso y mirar en un horizonte mucho más planificado y sobre todo mucho más seguro. La Claro. licitación de la ANDE nos va un poco encaminado a eso también. Sí, nosotros trabajamos mucho con el ingeniero Félix, con el presidente de la ANDE, estamos viendo ya muchas opciones, inclusive también todo lo que tiene que ver con los recursos producidos por las criptomonedas, también estamos viendo ya cómo podemos aprovechar eso desde el punto de vista económico y financiero, especialmente por la necesidad de tener recursos financieros para hacer frente a políticas públicas que ayuden al desarrollo de nuestro país. Claro, cuando hablamos de una matriz energética estamos hablando de cambiar la forma en que consumimos la energía, que hoy es carburante en todos los sentidos colectivos. Entonces implica incluso la distribución de la ANDE, viceministro. Sí, O sea, totalmente. ¿cuál es el mayor problema que tenemos hoy? Es porque hay corte y porque hay un problema de distribución, ¿verdad? Sí. O sea, este canal se queda en silencio cuando llueve mucho porque el sistema de distribución que está enfrente se inunda, ¿verdad? Y esa es una forma que también se tiene que cambiar. Es No, así. claro, por eso decimos, tiene que ser integral la solución, o sea, no es solamente comprar 30 vehículos y con eso solucionamos el problema, ¿verdad? Pero es importante que se empiece a hablar porque quiere decir que está en Definitivamente. una hoja de ruta. Sí, Para claro. algún momento llegar a solucionarlo. Claro, O sea, mientras claro. no se hable, no va a estar en la hoja de ruta. Por eso decía como política ya de Estado y no Sí. solamente de quien esté al frente de una institución, ¿verdad? Por eso seguir y hacer el seguimiento de políticas públicas que sean influyentes o sean positivas para el país, creo que hay que mantener, independientemente de la cuestión de quién está al frente día a día, ¿verdad? El otro día le explicaba a gente, a contadores, ¿verdad? Me decían, ¿cómo se te ocurrió? Le digo, con relación a las innovaciones que hacemos en tributación, y le decía, independientemente de esté otra persona, igual iba a suceder esto, porque esto ya estaba dentro, planificado hace 10 años. O sea, nosotros estamos haciendo un seguimiento, por eso es que en el caso tributario hay una planificación bien realizada, bien estratégica, y que se está haciendo conforme a lo que se planificó, ¿verdad? Entonces es muy importante los cambios que estamos viendo en el ámbito tributario. Hay una mayor conciencia y cultura tributaria y eso ayuda a mejorar el país, ¿verdad? Porque lo que buscamos no es que paguen solamente impuestos, es que sean formales, ¿verdad? Y la formalización implica cumplir medianamente todo lo que tiene que ver con, no solamente con el pago de impuestos, sino que emitir la factura, hacer que el otro que le está vendiendo también le exija el cumplimiento de las reglas fiscales y tributarias. Entonces, me parece muy importante hablar de esto y que eso se pueda ver, se ve reflejado en la recaudación, ¿verdad? Todo este tema que estamos hablando que tiene que ver con Rusia, únicamente o gran parte es por el tema del petróleo, viceministro. Sí, el petróleo, ¿verdad? Nosotros tuvimos también problemas con la carne, ¿verdad? Teniendo en cuenta Porque que, Rusia se cerró como... claro, o sea, de hecho podíamos enviar, pero no podíamos Cobrarles. cobrarles, ¿verdad? Sí. Porque ellos no podían sacar dinero por los bloqueos económicos que se le hizo de parte de los grandes países, inclusive el bloqueo que se le hizo a través de los SWIFT, que son los sistemas que hacen los bancos, que pagan los bancos. Entonces, ahí estamos, por suerte se abrió la puerta con Estados Unidos, ya ha habilitado la exportación de carne a Estados Unidos, entonces con eso estamos paliando esa dificultad que teníamos con Rusia, ¿verdad? Pero en fin, ¿verdad? Hoy tenemos estudiantes paraguayos que están estudiando en Rusia que también tienen inconvenientes, ¿verdad? Entonces es un problema global y un problema donde afecta principalmente a la matriz energética, no solamente de Paraguay, sino a nivel mundial. Estamos hablando de Estados Unidos,
Estamos hablando, Brasil, Argentina tuvieron que subir sus precios de forma introspectiva. Después tenemos Chile. Chile tiene un fondo de estabilización. Tuvo que inyectar 750 millones de dólares a ese fondo para compensar las subas de los combustibles. Entonces, evidentemente, todos estamos pasando por una situación complicada a nivel regional, a nivel internacional. Bueno, hay otro tema que no tiene que ver con, que no le culpemos a la guerra de Ucrania, que cambiando radicalmente de tema, que tiene que ver con el vencimiento del IRP viceministro. Sí, este mes de marzo... No culpémosle a Rusia eso, ¿verdad? No, este ya se le culpa a la ley, ¿verdad? Después Sí. le quieren culpar a Óscar Orué. Óscar Orué no tiene nada que ver. No tiene ahí, nada que ¿verdad? ver en esto, ¿verdad? No. Bueno, el impuesto a la renta personal venció en este marzo. Es un cambio muy importante, se hizo con la reforma tributaria, donde se separó las rentas de capital con las rentas del trabajo. Antes estaban todos unidos. Y bueno, hoy tenemos un mayor aporte, estamos ya por encima del 13% cerrando este mes de abril, el mes de marzo. Y el mes de abril tenemos el vencimiento del impuesto a la renta empresarial, el IRE, ¿verdad? Donde se unió lo que era IRASI y IRAGRO, ¿verdad? IRASI es renta de actividades comerciales, industriales y servicios, y el IRAGRO la renta agropecuaria, ¿verdad? Eso se unió en uno solo, que es el impuesto a la renta empresarial que vence este mes de abril. Lo cierto y lo concreto es que los números son muy positivos, César. Tenemos que tener en cuenta que en un momento donde hay sequía, donde hay guerra, donde los efectos climatológicos afectan sin lugar a duda todo lo que es el agro, Donde hay pandemia todavía. donde hay todavía pandemia, y encima otra vez tenemos el efecto de los costos logísticos a nivel internacional que hacen que haya hoy cuesta más caro todo, ¿verdad? Entonces hay, sin lugar a dudas, hay lastimosamente lo que es la inflación, ¿verdad? O sea, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es una realidad, y no solamente también en Paraguay, sino que a nivel mundial, ¿verdad? A nosotros tuvimos una suerte impresionante, digo, suerte en la jerga chistosa, porque tuvimos sequía, tuvimos bajante de ríos, tuvimos pandemia, tuvimos ahora la guerra, ¿verdad? Y bueno, realmente no sé en qué otra situación estábamos en condiciones muy desventajosas, pero de igual manera seguimos sobreviviendo y seguimos saliendo adelante como país. Creo que Paraguay tiene mucho potencial porque a pesar de todo esto que estuve mencionando, seguimos teniendo una economía sana y en este caso con algunas medidas que establecimos en el Poder Ejecutivo se fue mitigando eso. Por ejemplo, estos días estuvimos anunciando la prórroga nuevamente de la reducción del IVA para el sector de gastronomía, eventos, turismo, hotelería, y también para zona de frontera, todo lo que tiene que ver con impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? Nosotros pensamos en un principio que ya íbamos a levantar esas reducciones, pero bueno, nos juntamos con los gremios nos pidieron, y bueno, ahora prorrogamos nuevamente hasta junio esa reducción, que ayuda de alguna manera. Estamos hablando de un sector bastante golpeado por pandemia, y bueno, creo que el diálogo siempre con el sector privado es muy fructífero, y bueno, ellos tienen que decir cómo fue que le benefició estas medidas, que si bien hacen que el Estado recaude menos, pero por lo menos darle más fluidez a estos sectores que, como digo, tuvieron un golpe muy fuerte a consecuencia de las restricciones sanitarias. Y con ese aumento que usted habla, ¿hay un nivel también de conciencia y responsabilidad de los contribuyentes? Sí, lo que nosotros no queríamos era que ese sector migre a la informalidad, porque ya eran formales. Entonces nosotros tratamos de ayudarle en ese sentido, ¿verdad? Prorrogamos, inclusive en el momento de pandemia le exoneramos de multas, en este caso prorrogamos vencimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces le ayudamos de alguna manera, aparte de estas reducciones de impuestos que hicimos, ¿verdad? El otro día me enviaban, en el caso volviendo al combustible, me enviaban lo que hizo algunos países en Europa. Y yo le estaba respondiendo que Paraguay fue el primer país que redujo el impuesto selectivo al consumo ya a principios de febrero para poder mitigar el impacto. O sea, Paraguay a nivel mundial fue el primer país que redujo el impuesto selectivo al consumo para mitigar el impacto de las subas de precios internacionales. Y ellos en realidad nos copiaron, ¿verdad? No es que esto, porque eso también es un problema aquí en Paraguay, la información. Muchos ven en redes sociales o ven en grupos de WhatsApp, pero no saben que Paraguay hizo primero eso, ¿verdad? Sí. Entonces, eso también es importante destacar o mencionar, que estamos trabajando muy fuertemente con todos los sectores para hacer frente a estos problemas
que afectan el bolsillo de la gente. Después vamos a hablar, porque creo que el tiempo ya se nos está yendo. Así es. Él habló de criptomonedas para el tema de la energía. Entonces, eso creo Un que va a tema ser... queda pendiente. Queda pendiente, tenemos que dejar algo pendiente, ¿no? En realidad quedamos pendientes de varias cosas, viceministro. Gracias por estar con nosotros. Costó, pero logramos que venga. Sí, no, yo les pido disculpas. No pudimos estar antes por cuestiones entiende. No se entiende. de las negociaciones, ¿verdad? Jacuya, ¿verdad? Y le invitamos, Fueron momentos difíciles, pero bueno, por suerte ya estamos más tranquilos y vamos a seguir trabajando en mejorar nuestro país. Así que César, Gloria también, te agradezco muchísimo, les agradezco a los dos por la invitación y bueno, espero que no sea la primera vez. No, no va a ser la Tampoco primera la ni la otra. última. Sí. Gracias, viceministro. Bueno, estuvimos así hablando con el viceministro, ya escuchaban ustedes la Subsecretaría de Estado de Tributación, sobre este tema que tiene que ver con la guerra, los efectos de la guerra, cómo reacciona un país, la importancia de una matriz energética, de depender de lo que producimos. Tanto hablamos que somos un país de energía eléctrica, ¿verdad, Gloria? Y qué bueno sería depender de eso. Imagínate, no sé si será factible que vos digas, voy a salir de viaje y que puedas cargar tu auto en tu estacionamiento, por ejemplo, hasta eso, ¿verdad? Sería lo ideal. Cosa que hay que ir hablando porque, como decía el viceministro, que tiene que estar en esta agenda de Estado, fundamentalmente. Bueno, Gloria, le quiero enviar un saludo a don Benito Armoa. Dice que los jueves pelea con su hijo para ver, ¿no? Porque su hijo quiere ver su serie y él quiere ver Tribuna. Y bueno, Hay que hablar muchísimas con el gracias. hijo, que entonces, el hijo, ¿verdad? no, claro, el hijo puede esperar. Así mismo. Vamos a una brevísima pausa. En instante estamos hablando sobre efectos de esta guerra. Justamente nos acompaña un especialista desde Buenos Aires, Argentina. Ya volvemos.